Mimito, Sergio, por favor. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, un día casi de verano, ¿eh? Pero, ¿qué puede suceder? ¿Sabe que puede venir algún chaparrón? Puede producirse algún chaparroncito en horas de la tarde-noche, finalizando la tarde de hoy. Hubo un área de lluvias, de precipitaciones que se registró en la zona central-sur de la provincia de Buenos Aires, causó algunas lluvias en la ciudad de Mar del Plata y viene avanzando de sur a norte y llegará aquí a la capital federal en horas muy cercanas a la noche de hoy. Esto puede ser alguna lluvia, como les digo, en forma muy aislada en algún barrio de la capital federal, tal vez en el conurbano o tal vez en la zona norte bonaerense. Pero las nubes ya se están apreciando en algunos sectores de la ciudad. ¿Qué pasará con las temperaturas luego? Bueno, llega el descenso de temperatura. Mañana ya tendremos 7 grados menos. Fíjense, mañana la máxima será de 20 grados. También 20 grados el miércoles y el jueves 21. ¿Cuándo repunta la temperatura? Hacia el fin de semana. Hacia el viernes con unas temperaturas primaveral, 25 grados. Así que luego del fresquito que tendremos mañana y pasado otra vez, vuelve a ascender la temperatura hacia el fin de. Bueno, a la expectativa entonces, Miriam, con ese acceso desde el lado de La Plata, del conurbano bonaerense, con muy poca gente en la calle. Seguramente se va a ir cargando con el paso de las horas y el regreso a casa, que se termina con este fin de semana de XXL, ¿no, Fer? Ya es hora. Ya es hora. Ya que ellos que tuvieron la 4 chance. días. Claro. Y se termina entonces, ¿no? Se termina el fin de largo, se termina hoy a la noche, Facundo. Bueno, Esa es la la pregunta. información de último momento nos lleva a Israel. Dos y cuarto de la tarde en la República Argentina, día 10 de la guerra, día 10 de ataques, con esta imagen que se replica y una cifra que empieza a ser verdaderamente preocupante, una cifra que entre muertos de un lado y del otro se habla de 5.000 personas fallecidas, 600.000 palestinos desplazados, cerca de 200 rehenes todavía en manos del terrorismo. En vivo con Gabriel Ostrovsky en Israel. Gaby. Hola Facu, hola a todos en el piso. Efectivamente, jornada número 11 de la guerra en esta noche ya en Israel, con movimientos que siguen por todos lados, disparos de la Franja de Gaza mientras estábamos por salir al aire. Una vez más suenan las sirenas, una vez más la ciudad de Tel Aviv, el sur de Tel Aviv y el centro de Tel Aviv atacados por misiles que salen desde la Franja de Gaza y, como vos decías, comenzó el desplazamiento de la población gazatí desde la parte norte de la franja hacia la parte sur. Israel ayer por la tarde restableció el suministro de agua en la parte sur de la franja para facilitar que la gente que salga desde la franja pueda estar en una condición un tanto mejor a la que en este momento está teniendo aprisionada, por decirlo de alguna manera, de rehén de los terroristas de Hamas adentro de la franja. Bueno, lo que vemos es nuevamente la noche, nuevamente las sirenas, la tensión. Gaby, ha sido un fin de semana donde se han incrementado los ataques allí en Tel Aviv, ¿no? Sí, sabés que justamente hace un rato estaban sonando las sirenas y decíamos, en los últimos 4 o 5 días es como un relojito, 8 de la noche aquí en Israel, 8 de la noche en punto, empieza a sonar las sirenas en Tel Aviv, es como si lo hubieran ya prearmado, ¿no es cierto? Como si lo tuvieran predeterminado el ataque a Tel Aviv a esa hora. No porque no hayan ataques a Tel Aviv durante la tarde o durante la mañana, pero no falla. En los últimos, hacíamos recién memoria acá en casa, en los últimos 5 días, 8 de la noche en punto, suena la sirena en todo el área de Tel Aviv. Bien, bien, bien. Bueno, nos vamos a empezar a quedar allí en vivo, no paran de sonar las sirenas. Formalmente, hola Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Facu, ¿cómo va? Bueno, hola Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? Bueno, buen feriado para todos. Hola Lili. Gracias, Mirando Facu. atentamente lo que está sucediendo allí en Medio Oriente, A24 en vivo. En instantes vamos a empezar a poner capítulo por capítulo detalles que tenemos para compartir con nuestra gente mientras seguimos atentamente la cobertura de Gabriel Ostrovsky. Gaby, quiero repasar algunas cifras.
se habla o se incrementó la cantidad de rehenes. ¿Por qué cambió eso? ¿Por qué de repente la cifra se acercó a 200? Bueno, vos sabés, Facu, que en la mañana de hoy aquí en Israel, uno de los voceros del ejército pudo informar con precisión que son 199 personas las que fueron identificadas y que se supone que están adentro de la Franja de Gaza. 199 personas, 199 familias que fueron informadas a lo largo de esta semana. Seguimos insistiendo con el tema de se supone, porque hay muchas que están confirmadas. Vamos a lo mismo de siempre. Aquellas personas que han sido publicadas en algún video a manos de Hamás, o aquellas personas que han sido vistas yéndose raptadas por algún terrorista de Hamás. Y los otros son los que se presuponen, algunos que siguen desaparecidos y que tal vez algún indicio le da al ejército que esa persona puede estar adentro de Gaza. Claro. ¿Cuál sería el indicio? Por ejemplo, teléfonos celulares que de Israel que han sido rastreados satelitalmente y figuran adentro de la franja. Ahora, ¿esto significa que la persona está ahí? No. Para el ejército, una persona que no ha sido vista y cuyo teléfono igualmente está dentro de la franja, es una presuposición, porque también puede ocurrir que en medio del ataque terrorista que sufrió la población israelí en los kibutzim, tal vez alguna persona no haya sido raptada, pero en medio de todo el caos algún terrorista haya robado algún teléfono y entonces ese teléfono puede ser ubicado adentro de la franja. Claro, claro. Lo más probable, digo, hablándolo coloquialmente y entre colegas, uno ya siempre supone que igualmente esa persona está en la franja, pero oficialmente el ejército Ahora, no puede determinarlo. Gaby, quiero que trabajemos 3 ejes concretos en un rato. Ustedes van a ver material que preparó producción desde muy temprano que tiene que ver con los túneles de Hamás. Tema que ayer abordó Rolando Grani en GPS, donde hay material, me acerco un minutito a la pantalla, solamente a modo de anticipo. Van a ver imágenes que la prensa internacional registra sobre esto, los túneles del terror de Hamás. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué rol tienen para acercarse a la frontera? ¿Son túneles que penetran el territorio de Israel? Preguntas para ir planteando algunos detalles. Van a ver el nivel de tecnología que hay. Van a ver el nivel de logística que tiene el grupo terrorista alrededor de estos laberintos, ¿sí?, que les permite a Hamás manejar, dominar el territorio, por supuesto, como nadie. Una red de túneles que se terminan convirtiendo aparentemente en rutas clave, que en un rato lo vamos a desarrollar. Esto por un lado. Fer Carolei estuvo trabajando en un mapa, en un lugar puntual, en un punto puntual, en un lugar específico que tiene que ver con la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, lo que se llama, ¿cómo se llama? Rafa. Que podría ser el lugar clave para empezar a pensar el escape de algunos palestinos de Gaza, Fer, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente lo que se está guardando, y Gaby nos va a confirmar o no esta información desde allí, es la apertura de ese paso fronterizo de Rafa, que en cierta manera, Gaby, es el único paso, la única salida de Gaza no controlada por Israel. O sea, que no tiene contacto con Israel. Exactamente, chicos. La realidad es que Rafa es el único paso fronterizo que mantiene Gaza con Egipto. Sí, claro. Y es el mismo paso fronterizo que en los últimos días, cuando hablábamos de la posibilidad del corredor humanitario y decíamos que Egipto se negaba a que la población gazatí, la población palestina, pueda entrar a Egipto vía ese paso, lo decíamos porque si no, no tendrían otra posibilidad. Ahora, en las últimas horas, lo que empezó a trascender, incluso desde ayer, cuando se empezó a hablar del corredor, del alto al fuego humanitario, se empezó a hablar de la población gazatí yéndose hacia el sur y en un principio el paso de Rafa abriéndose pura y exclusivamente para que los extranjeros que están adentro de la franja puedan pasar a Egipto. Esperá, Gaby, esperá, porque hasta este momento quiero ir capítulo por capítulo. En un rato me meto adentro de esos túneles. Ya saludo a nuestros invitados. También vamos a hacer un pequeño paréntesis porque estamos entrando en la campaña final hacia la presidencia aquí en la Argentina, con lo cual es una semana clave. Mirá esto que preparó producción, lo desarrollo en algunos minutos. Esto tiene que ver con los túneles que hay allí en la franja y que terminan convirtiéndose
en un lugar clave, con sistema de polea, con una profundidad determinada, con canales de ventilación, con un largo, con líneas telefónicas internas. En un rato les vamos a explicar por qué esto puede terminar convirtiéndose, como alguna vez se convirtió en clave en la guerra de Vietnam, todo lo que pasaba por debajo de la tierra, ahora en Gaza parece también ser fundamental. Todo lo que hay alrededor de esto. En un rato trabajo sobre este tema, trabajo sobre el punto clave de la frontera, ese punto que analizó Fer, pues lo vas a ver en el mapa, ¿sí? Lo que pasa entre Egipto y Franja de Gaza como un lugar clave para evacuar, para escapar de la Franja de Gaza. Gaby, Estados Unidos y Alemania, dos países que empiezan a ser clave también en esta historia, ¿no? Sí, empieza a ser clave en esta historia. Estados Unidos ya desde un principio, ¿no es cierto?, brindando todo el apoyo, con los dos portaaviones también puestos aquí en la zona del Mediterráneo. La realidad es que oficialmente no se sabe dónde están enclavados, pero evidentemente sí, ya esto empieza a tomar un tinte un poco más internacional, digamos, tanto para en apoyo a un lado como en apoyo a la otra parte, que insistimos siempre, no sigue siendo la parte palestina, sino el grupo terrorista Hamás, netamente. Claro. Hay que ver allí justamente en qué deriva eso que mencionás vos, Gaby, ¿no? Y por otro lado, en qué quedó la idea de una incursión terrestre que permanentemente subyace y aparece como una hipótesis, ¿no? Bueno, la idea de la incursión terrestre, Israel oficialmente la sigue manteniendo. Lo que no se está diciendo es cuándo va a ocurrir, y todos suponemos aquí que se está manteniendo un nivel extremadamente alto de cautela por varios motivos. Por un lado, y principalmente, los rehenes que están adentro, que serán 200, serán 180, serán 220, pero en definitiva son rehenes que Israel quiere poder recuperar, y rehenes que vale la pena recordar, no son todos israelíes. No están solamente los 10 o 15 argentinos. Estados Unidos también denunció 25 rehenes. Francia también denunció otros 15. Digo, podríamos hablar que entre los tres países, solamente tres países, ya hay un tercio de toda la población secuestrada dentro de la Franja de Gaza. Bueno, el otro punto que también que hace mantener la cautela a Israel en este momento es asegurarse que la población gazatí, la mayor cantidad posible de población gazatí, haya evacuado la zona norte hacia el sur, para tener de alguna manera un campo abierto solamente a enfrentarse con Gaza y no con Hamás, y no a tener que entrar en el conteo de más vidas civiles muertas. Bueno, a ver, repaso tres ejes que vamos a estar desarrollando en algunos minutos. Los túneles de Hamás, ¿por qué terminan convirtiéndose en algo clave? Posiblemente me voy a preguntar si estos túneles llegan a territorio de Israel o no. Esto lo voy a estar desarrollando en algunos minutos. Vamos a hablar con el licenciado Diego Quindimil, que ya está por allí, en un rato lo hago pasar, del trauma de la guerra. Porque hay mucha gente volviendo. Hay muchos, incluso chicos y chicas argentinos que vimos el fin de semana, fueron repatriados. Está Melissa Trat con nosotros. Melissa es argentina, repatriada, es colega de San Juan. Melissa, ¿cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Gusto conocerte. ¿Estuviste adentro de la Franja de Gaza vos? No estaba en la Franja de Gaza, yo estaba en Palestina, pero en el lado de Cisjordania. Ah, en Cisjordania. Eso no es el mismo territorio, digamos, de donde vienen las imágenes que hemos estado viendo. No es el territorio tan conflictivo, pero es Palestina eso. Pero está a menos de 100 kilómetros. Claro. Digamos, de esos. ¿Qué se vive ahí? Mira, es muy complejo porque Perdón, la gente... ¿cómo saliste? Sí, bueno, básicamente con la ayuda del gobierno argentino. Y acá, nada, me parece súper importante recalcarlo. En un momento donde, digamos, estamos en el marco de elecciones, muchas personas hablando en contra del Estado, a mí como argentina me hace sentir muy orgullosa ¿Qué tener un Estado presente? ¿Y vos vivías en Cisjordania? No vivo en Cisjordania, yo estaba con una visa de turista, pero como periodista trabajaba como corresponsal desde la zona, porque, este conflicto no arrancó este fin de semana con este ataque de Hamás. Claro, y lograste salir bien, o sea, te anotaste en la lista de Cancillería y el gobierno argentino logró sacarte de allí. Sí, porque mi caso tenía una particularidad terrible, básicamente porque yo estaba en Palestina, no en Israel como el resto de los argentinos. En Palestina no hay un aeropuerto, digamos, hay que salir por Ben Gurión. A mí se me expiraba la visa la semana que viene y pasó algo en el medio, que es que Israel bloqueó Cisjordania, al menos bloqueó los pasos de Cisjordania. No se podía entrar o salir por los pasos que uno naturalmente usa para llegar a Jerusalén o al resto de Israel.
Así que nada, yo necesitaba el gobierno argentino. ¿Volaste en un Hércules? ¿Volaste en el 737? Sí, salí en un auto diplomático de Cisjordania. Pasé ¿Sola? No, pasé con las autoridades argentinas, pasamos en un auto diplomático. Después volé en el Hércules hasta Roma. El salvoconducto que se te armó a vos fue un auto diplomático sacándote de Cisjordania. De ahí lograste entrar a territorio de Israel. Lograste llegar al Ben Gurión. Claro, uno llega primero a Jerusalén, que es un territorio en disputa, digamos. No es necesariamente Israel, está en disputa. Después pasás a Israel, donde está Tel Aviv, y ahí es donde está el aeropuerto de Ben Gurión. Desde allí salimos en el Hércules. ¿Y cuánto volaste? ¿Volaste Ben Gurión? O sea, Ben Gurión, Fiumicino. Claro, volamos a Roma, estuvimos ahí un tiempito. ¿Cuántas horas son de Israel a Roma? 4 horas y media. Ah, o sea, llevadero. Sí, no. Y adentro del avión, ¿qué viste? A mí me pareció, primero yo me sentía realmente en una situación muy histórica. Digo, el Hércules estuvo en Malvinas. Total. Para mí eso como Argentina era algo totalmente simbólico, impresionante. Y además quiero recalcar el laburo del personal de defensa. Había muchos menores en el Hércules y el personal de defensa estaba ahí auxiliando a los chicos. Habían chicos asustados porque no sabían si iba a haber mucho ruido, si se iba a mover mucho. Y el personal de defensa, clarísimo, claro, uno se sube un avión que no tiene las comodidades habituales de un avión. De hecho, uno vio imágenes y vio videos. Lo quiero sumar al licenciado Quindimil. Diego, ¿cómo va? Gracias por venir. ¿Hay un trauma que queda de la repatriación? ¿Hay un trauma que queda de haber estado en un territorio de guerra? Mirá, por supuesto, nosotros no estamos preparados para la guerra, ¿no? Es decir, todavía los que tenemos más de 40 años, digamos, estamos conscientes de lo que fue la guerra de Malvinas. También inclusive estamos conscientes del impacto que nos provocó la voladura de la AMIA. Yo, si a vos te digo, ¿qué estabas haciendo ese día? Seguramente vos sabés lo que va a pasar. Es imposible, Lili, no olvidarse de eso, ¿no? Imposible. Y la embajada, y AMIA, y las Torres Gemelas, todas esas cosas. Exactamente. Eso deja una huella, una cicatriz dolorosa en el psiquismo. Y, en el peor de los casos, lo que se conoce como estrés postraumático, ¿no? Que es la imposibilidad de tramitar este dolor, lo que te conlleva a ansiedad, depresión, falta de sueño, insomnio, ¿no? Y hasta ataques de pánico, ¿no? Son situaciones que van a dejar a la población, ¿no? Y obviamente también a los familiares. Se trabaja, Diego, con una mirada en particular. Se aborda ese tema con una mirada en particular. Bueno, ahí decía Melissa que había muchos chiquitos dentro de los aviones, ¿no? ¿Qué edades veías vos? De todo, eran más que nada adolescentes, después también había gente mayor. ¿No? Sí, Israel tiene un sistema específico donde por eso esto representaba un desafío para el Estado argentino también, ¿no? Esa cantidad de menores dentro de Israel cuando arrancó todo esto. Siguen saliendo vuelos. Ahí te doy, Fer. Vuelvo con Gabriel Astrovsky. Está Diego Quindimil, el trauma de la guerra. En minutos los túneles de Hamás. Está con nosotros Ilan Basti. Hola, Ilan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Facundo? Gracias por venir. En un rato te doy también para que me des tu mirada. Gaby, ¿escuchás lo que decía Diego Quindimil, el trauma de la guerra? ¿Cómo se aborda este tema allí, viviendo ahí directamente, conviviendo con la guerra, no? Bueno, es una de las cosas que más preocupa en este momento a la población toda, a la población sobre todo a la que está cercana a la Franja de Gaza, sobre todo a los que están en medio del conflicto propiamente dicho, de las sirenas que suenan incansablemente, de la gente que se tuvo que ir de su casa, de la gente que perdió absolutamente todo. Facu, estamos hablando de imágenes, y lo han podido ver a lo largo del fin de semana, imágenes que son totalmente desgarradoras porque ya van más allá del secuestro, ya van más allá de quién tuvo que estar horas adentro de un cuarto de refugio. Estamos hablando de casas que fueron incendiadas por completos, de familias que se les robaron sus pertenencias, de familias que han sido encontrados muertos, todos los integrantes de la familia abrazados a una cama, y que la casa quedó suspendida como en el tiempo, ¿no? O sea, como esa sensación de que algo en un momento se detuvo para siempre, y si uno ahora recorre esos lugares sigue estando igual que como estaba el sábado a las 6:30, 7 de la mañana cuando todo el horror comenzó. Y entonces ahora, desde todos lados, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, sobre todo por los chicos, porque el 80% de la población del país, te diría, no ha podido volver a tener clases de manera normal. Eso te quería preguntar, Gaby, porque con vos tenemos la posibilidad no solamente de tener un cronista en el lugar de los hechos, sino que estás con tu familia ahí. Si Gaby girara la cámara,
nos pasó en vivo en alguna oportunidad, estaba tu chiquito jugando a la Play, intentando vincularse con sus compañeros, tu mujer por allí, bueno, en fin, la vida cotidiana. Exactamente. Eso como... Exactamente, y nosotros que dentro de todo esa, entre comillas, normalidad uno puede seguir teniendo. La realidad es que igual también te trastoca, aún no estando en el centro del conflicto. Quiero decir, yo no logro que mis hijos se duerman antes de las 2 de la mañana con el miedo a lo que pueda llegar a pasar. Aún cuando en esta zona del país hace una semana toco madera que no suena una sirena. Claro, pero Gaby, también viven en una casa con vos y tu mujer, tengo entendido que también trabaja como vos. Son personas que están informadas, súper informadas del tema, están al tanto. De hecho, están todo el tiempo que están al aire o fuera del aire hablando del tema y pendientes del tema, como seguramente toda la población en el lugar. Pero, ¿sabes por qué me quedo con esto? La otra vez Lili entrevistaba a una docente que decía que lo que más le importaba a ella, Daniela, lo que más le importaba era la parte social que los chicos estaban, lamentablemente, o iban a perder a partir de que, bueno, se puede retomar la clase. Ella dijo, yo me hago cargo y todo lo que sea de educarlos, nos vamos a ocupar de recuperarlo en el tiempo que quede del año. Pero a mí me interesa que mantengan esa parte social, ¿no? Bueno, a nosotros nos está pasando con nuestros grupos de amigos que tratamos de generar el por lo menos vernos. Tenemos un grupo de amigos de matrimonios amigos que tenemos hijos de mismas edades, entonces es como el grupo de los grandes y el grupo de los chicos, y estamos tratando de que todo el tiempo los chicos estén en contacto, o de que hagan algo, o de llevarlos a una casa, o que no pierdan. Que no pierdan, porque en definitiva es su vida también, y es su vida la que tiene que seguir adelante, aún después de que todo este conflicto se haya solucionado. Ojalá que sea muy pronto, pero la realidad es que los chicos están como separados de todo, igualmente viendo todo lo que pasa, porque en definitiva, por más que, a ver, en casa ven la información porque nosotros trabajamos de esto. Pero quien no tiene a su... igual estás todo el tiempo con el teléfono y con la tele y con la tablet. Y con el Red Alert, con esa alerta. Esta guerra es una... Sí, con esa alerta que suena todo el tiempo. Y más supongo que el no tener las clases, ¿no? El no tener clases, el no hacer la actividad deportiva. ¿Eso se mejora? ¿Tratan de hablar con los docentes o con los profesores, con los compañeros? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, los docentes de los colegios están todo el tiempo muy pendientes de esto. Pero para que tengamos en cuenta algo, estamos hablando de una guerra totalmente mediatizada. Claro. No hay manera de no estar enterado. Mediatizada, la única manera desde que de redes sociales. No lo vea. También. Exactamente. Digo, la única manera para que tu hijo no lo vea es sacarle el celular, sacarle la computadora, sacarle la tablet, encerrarlo en la pieza y listo. Sí. Tampoco podés. Y no se puede. No. Claro, es lo que planteábamos con Diego, la idea de un trauma inevitable que queda y que quedará. Y aparte estamos en un conflicto que estamos justamente atravesando. En instantes ustedes lo que van a ver son los túneles de Hamás, para entender qué nivel de movimiento tiene el grupo terrorista, mientras obviamente se dan todo el tiempo nuevos ataques. Voy a hacer un paréntesis, Huino, en algún momento. Hacemos un paréntesis con la campaña. Está Julián Álvarez, candidato a intendente de Lanús. Julián, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buen día. Sí, ya me meto en la campaña porque es el otro tema eje de esta semana. La campaña y lo que efectivamente está sucediendo con la guerra. Seguramente tendrás alguna mirada de todo lo que está viviendo el mundo, ¿no? Es tremendo, perturbador los hechos que sucedieron en Israel y muestra la crisis que está sucediendo en el mundo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Esto se suma a la guerra de Ucrania. Y el mundo está en una situación muy conflictiva y hay que comprender que de cara a estas elecciones la Argentina no escapa a esa situación. Sí, quizás valorando también algo de lo que hablamos poco en este país, entre todos los que tenemos siempre una mirada de la Argentina, que es que se vive en una zona de paz. Claro. Es decir, esta zona del mundo, con todos los problemas que tiene, no deja de ser una zona de paz, que uno advierte todo el tiempo lo que sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, de toda la región, ¿no? No solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, pero hay que comprender también de que los niveles de influencia externa son fuertes, si no, no tendríamos las propuestas de gobierno que tenemos del otro lado de los frentes políticos, Milei y Burrich, es notorio. Ahora me acerco, hacemos un paréntesis, charlamos con Pablo la última semana, recta final, hablamos con Julián, los túneles de Hamás.
Lo que vas a ver a partir de ahora es un material que producción trabajó para poder contarte, para poder mostrarles lo que se vive. Dámelo con sonido si tiene, lo que se vive ahí adentro y cómo Ilan empieza a hacer esto, un elemento clave. Alguna vez se habló y mucho de los túneles, del mundo subterráneo en la guerra de Vietnam. Pareciera que acá también es importante, ¿no? Es casi, Facundo, una ciudad dentro de la ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad. Exactamente. O sea, todo esto que vemos es lo que recorre la franja por abajo. Exactamente. Hay estimaciones, de hecho, que hablan de hasta 500 kilómetros de túneles que recorren la franja de Gaza y que eso también no solamente representa un problema para Israel, sino que también para el propio Egipto. Y parte de por qué muchas veces se ve cerrado el paso de Rafah, habla también de los túneles de Hamas. Ahora quiero posicionar el paso de Rafah, que Fer estuvo trabajando en el mapa. Dame un poquitito de lo que pasa ahí abajo. No importa el audio que tenga, dámelo para escuchar. A través de los túneles subterráneos en la franja de Gaza. Se preparan para el próximo conflicto con Israel. Dentro de los túneles se construyeron muros de cemento y las distintas vías tienen nombres para poder orientarse en su interior. Cómo se construyó semejante lugar es un secreto, así como el origen de sus armas. Estamos tratando de restablecer nuestras habilidades de nuevo y rezamos a Dios. La guerra continúa y también las quemas y bombardeos, que son lanzadas desde el cielo por los aviones de la ocupación sobre las cabezas de los muyahidines y de nuestra gente. Pero esto no impedirá que en un futuro reconstruyamos nuestras fuerzas y tropas. Hace 6 meses el grupo combatía con el también grupo islamista Hamas en el conflicto de 50 días que terminó con un saldo de 2.200 palestinos muertos. Estamos hablando de túneles de 500 kilómetros, ¿sí? Que hay que ver qué es lo que recorren. Efectivamente es una ciudad, decía Silán, abajo de una ciudad. ¿Pueden ahí estar, claro, pueden ahí estar ocultos los rehenes? Pueden estar ocultos los rehenes, pueden estar ocultos también, Facundo, los líderes de Hamas. Y parte de toda esta construcción que se lleva adelante, y lamentablemente hay que decirlo, es con material que el mundo dona a la Franja de Gaza, claro, para poder ser reconstruida y que los terroristas... ¿Quién financió esto? Porque estamos hablando de prácticamente kilómetros y kilómetros de lo que cuesta en toda la ciudad del mundo, por ejemplo, construir redes de subte. Acá si bien es distinto, por supuesto, por la infraestructura es otra. Lo que se ve, y ahora quiero volver a la placa para explicar paso por paso, es que estamos frente a una construcción bastante sofisticada. Bastante sofisticada, no solamente desde lo que se utiliza, sino de la tecnología y el avance que tiene la maquinaria que se está usando para llevar adelante las construcciones de estos túneles del terror, porque son utilizados para el terror. Y esto también, Facundo, ya se vio en el año 2014. Y parece que es una táctica repetida, atacar y esconderse en los túneles. No solamente eso, hay una imagen muy paradójica. Perdón, ¿estos túneles llegan a territorio israelí? Por el momento no, por el momento no se está hablando de eso. Recorren todo lo que es territorio palestino, incluso gran parte de la franja, que es un territorio chico, con lo cual lo dominás en túneles bastante fácil. Lo que pasa, Facundo, es que gran parte de las construcciones están en el norte de la Franja de Gaza, que justamente en este momento está siendo evacuada por los civiles. Y las estimaciones pueden llegar hasta donde vos lo imagines. Es algo característico utilizado por los grupos terroristas, incluso también por Hezbollah desde el norte del Líbano. Mirá, se han descubierto otros túneles también. Paco, ¿querés venir, Ilan? Vení, párate y lo vamos explicando. Te doy, Wino, ya te doy en un minutito, pero quiero explicar geográficamente dónde estamos ubicados, los detalles que hay de cada uno de estos puntos clave. Pablo preguntaba, dale. No, quería hacer una aclaración, que lo que decía Ilan recién también, pero muchas veces cuando se cuestiona el tema de la ayuda humanitaria, muchas veces lo que termina pasando es que la ayuda humanitaria se termina derivando en este tipo de construcciones o reutilizando la ayuda humanitaria para este tipo de, en este caso, una construcción de un túnel que se va a usar después para fines de financiamiento del terrorismo o para organización del terrorismo. Y también lo mismo pasa con el tema de las importaciones, que muchas veces se habla del bloqueo económico que hay sobre Gaza. Bueno, también tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando se importa material para el desarrollo, para la industrialización de una zona y después se termina reutilizando para otros fines bélicos? A ver, ya vuelvo acá a la placa. Melissa, ¿querías decir algo? Sí, que me parece que es importante diferenciar ciertas cuestiones, porque entonces si estamos hablando en contra de la ayuda humanitaria a un territorio que Israel bloquea desde antes de lo que pasó el fin de semana, básicamente entonces estamos de acuerdo con dejar morir a la población civil, que en este momento además Israel decretó en esta semana que bloqueaba el acceso de agua, de alimentos, de electricidad, de combustibles. Estamos hablando de bebés en incubadoras, por ejemplo en Gaza,
un territorio que está siendo bombardeado en este momento, digamos, y me parece muy peligroso el discurso en contra de la ayuda humanitaria, porque convengamos que esta situación es una situación que Israel también creó. A ver, Pablo. A ver, el tema es que la ayuda humanitaria tiene que ser efectivamente para ayuda humanitaria. No se puede desviar para otros fines que no sean esa misma ayuda humanitaria. Me parece que ese es el ¿Tenés pruebas de los porcentajes de esa ayuda humanitaria? No tengo acá los números, pero hay estudios y hay estadísticas. Ese es el punto. Bueno, a ver, de nuevo, me parece que lo que hay que hacer es controlar de que la ayuda humanitaria efectivamente llegue a donde tenga que llegar. Lo que hay que hacer es terminar con una ocupación israelí en territorio palestino donde la gente vive sin ningún tipo de derechos humanos. Porque la solución a este conflicto, y esto es las imágenes horrorosas que hemos visto el fin de semana, no se van a acabar con más bombardeos a Gaza. No, van a llegar con una solución política se van a acabar con un ingreso masivo. Por supuesto que no, por supuesto, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero estamos hablando de una agrupación que utiliza la violencia y de un Estado. Una agrupación terrorista. Una agrupación terrorista. Estamos hablando de Israel, un Estado que implementa políticas que incluyen crímenes de guerra en este momento. Porque digo, yo cuando voy a los medios de comunicación, ahí nomás me enfrentan a mí a decirme, ¿es jamás una agrupación terrorista o no? Por supuesto que lo que cometió el fin de semana es un horror, masacró civiles y eso hay que criticarlo y condenarlo. Ahora, ¿están ustedes dispuestos a llamar a Israel un Estado que está cometiendo en este momento crímenes de guerra? ¿Le estamos dando un cheque en blanco a Netanyahu para que masacre a toda la población? Mientras hablan de evacuados en Gaza, estamos hablando de refugiados. Lo escucho a Gaby Ostrovsky. Acá escuchamos todas las miradas, siempre que nos tratemos, por supuesto, con absoluto respeto, porque me parece que del otro lado lo que hay es mucha incertidumbre, mucha angustia, y me parece que está bueno poder escucharnos. Ya vuelvo con el tema de, cuando quieras hablar me pedís y vas al aire. Gaby, te doy a vos y ya vuelvo con los túneles. Espérame. Déjame dar un poco de datos, porque me parece que sí es necesario, Facu. Por supuesto que uno no puede hablar sobre lo que está pasando entre Israel y Hamás ligándolo al problema entre Israel y los palestinos, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con los palestinos. Y decir en este momento que Israel bloquea a la Franja de Gaza, discúlpenme y con todo respeto hacia Melissa, pero es faltada a la verdad. Porque Israel está retirado de la Franja de Gaza desde el año 2005. La bloquea, Israel no quiere quedarse. Es una diferencia de términos, la bloquea y ¿puedo hablar? Espérame, Melissa, espérame. ¿Puedo hablar? Dale, Gaby, por favor. No la ocupa y no la bloquea. Tiene cerrada su frontera en este momento. Durante todo el año no la tiene cerrada. Durante todo el año Gaza comercializa aproximadamente 150.000 camiones de comercio. Y te doy datos, no son relatos, es dato. 150.000 camiones por año comercializa la Franja de Gaza, de los cuales 105.000 lo hacen con Israel. Y 45.000 lo hacen con la frontera Rafah con Egipto. Frontera que también está cerrada y país que también no quiere abrir la frontera a Gaza. Y no te estoy escuchando hablar acerca del bloqueo de Egipto a Gaza. ¿Okay? Esperame, Gaby, un minuto. Ahora, perdón. Completá la idea. Dale. Una sola cosa más. Son 105.000 camiones. Y es agua que es verdad que se le cerró durante la semana pasada, solamente para bloquear a Hamás. Y es una ciudad, y es una franja, Gaza, que tiene salida al Mediterráneo y que tiene un puerto propio y que tiene la posibilidad de entrar mercadería y de entrar armamento como lo está entrando, no por la frontera con Israel, no por la frontera con Egipto, por su propio puerto. No está bloqueado, tiene salida al Mediterráneo, al igual que Israel, al igual que Egipto y al igual que muchos otros países del Medio Oriente. Esperame un minutito, ya te doy, Melissa. Vuelvo a los túneles, abordo este tema y me meto en la campaña. Preparad, Pablo, los títulos principales del tramo final de la campaña y hablamos con Julián. Túneles, acá hay que situarse, es importante trabajar los conflictos siempre con mapas para entenderlos. Esto es frontera Egipto con Israel, ¿correcto? Es donde estarían ubicados los mapas, los túneles, y donde también sería el principal paso para evacuar gente. Sí, no solamente esto, Facundo, es importante remarcar lo siguiente. En Egipto, antes del gobierno de Al-Sisi, estaba el gobierno de Mohamed Morsi, que era un gobierno aliado ideológicamente a Hamás y por el cual, a través de estos túneles, había una gran cantidad de contrabando. Sí, quiere decir que los túneles llevan muchos años armados. Llevan muchos años y llevan muchas cosas, desde autopartes hasta pañales. Estamos hablando de todo. Acá las autoridades de un país y de otro miran para otro lado. No es que miran para otro lado, pero... O no lo pueden controlar. Hay veces que no se puede controlar. Y esto es importante. ¿A qué juega Egipto entonces? Bueno, Egipto en este momento lo que no quiere es
abren un paso humanitario, pero tienen que tener un control de quiénes son quienes pasan, porque recordemos, Facundo, que los terroristas no tienen muchas veces una ropa distintiva con respecto a la población. Entonces, si vos abrís un paso humanitario y no controlás quién pasa de un lado y del otro, Egipto tiene miedo de que pasen niños y mujeres, que también pasen terroristas del otro lado. Haya algún tipo de infiltración. Los infiltrados. Sí, no obstante, me parece que más allá de las posiciones contrarias que todos pueden expresar y las podemos compartir, creo que la idea de cuidar a los civiles, importa de qué nacionalidad sean, me parece que es sumamente importante. No sé bien qué está haciendo Naciones Unidas. Absolutamente. Y me estás dando el pie, Facundo, porque esto es importante. Hubo una denuncia de parte de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, de que en Gaza se les robó tanques de nafta y medicamentos que iban a ser utilizados para la propia población civil de Gaza. Entonces, nadie está en contra de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El tema es el interlocutor, porque vemos imágenes de rehenes israelíes que están literalmente acostados sobre una bolsa que dice del gobierno de Japón para la población de Gaza. Entonces, vemos que la ayuda que se les está mandando... Pero ahí ya volvemos con lo mismo, es decir, ¿qué hace un grupo de terroristas con algo que tenía inicialmente un fin correcto, que era la ayuda humanitaria? Exactamente, por eso decimos, la ONU en este caso puede ser un interlocutor válido para ya sea pedir un cese al fuego, pero también para empezar a administrar la ayuda humanitaria que es necesaria, que es muy necesaria. Y fiscalizar hacia dónde va y cuál es el destino. Que en este caso, entiendo, debieran ser población civil, menores, hospitales, bueno, en fin. Dame un poquitito más de las imágenes y te contamos el detalle por detalle y ya vuelvo a discutir. Ya te escucho, Melissa, ya vuelvo con Gaby Astrovsky, ya te doy Winokur. Dame más imágenes. El laberinto y esta red de túneles que tiene, por supuesto, un nivel de infraestructura sumamente importante. Esto está claro también que el grupo terrorista deja que se muestre también como un efecto. Esto también hay que marcarlo, si no, no tendríamos la posibilidad de poder ver que por allí, entre otras cosas, se mueve y se oculta armamento. También hay un efecto, también es una guerra que se libra todo el tiempo en términos digitales, en términos mediáticos, y esto hay que marcarlo. Mirá esto, perdón, quiero completar la placa anterior, y ahí te doy para acá. Quiero completar. Este es el paso entre Egipto e Israel, del otro lado es el área palestina, ¿correcto? Estamos hablando, Ilan, de una profundidad, de una red de una profundidad de aproximadamente 80 metros. Exactamente, para abajo. Y esto habla de vuelta de la sofisticación que está teniendo para llevar adelante una ciudad dentro de la ciudad de Gaza. 500 kilómetros de túneles que la recorren por todos lados, claro, norte, sur, este, y marcan que hay una dificultad para detectarlos porque van de casas particulares a casas particulares, con lo cual es muy difícil que se pueda interferir. Hay líneas telefónicas, todo un sistema de iluminación propio. En las propias casas hay una galería de acceso y bueno, y todo lo que obviamente se está viendo que logra que se sorteen los controles habituales, o por lo menos uno piensa a la distancia de esa manera, ¿no? Sí, a cierta manera sí, y además obviamente todo lo que se puede traficar ahí de vuelta, no solamente alimentos, bebidas y más, sino como lo muestran en los videos, parte de la guerra psicológica, lo que se está también traspasando desde los túneles es armamento y misiles. Pero perdón, cohetes, no misiles. Siempre pensando con una mirada humanitaria, ¿no se podría utilizar esta red para sacar gente, para evacuar gente? Hoy, ¿qué está pasando con los evacuados? Fer, vos marcaste en el mapa un punto específico, que es justamente frontera entre Egipto e Israel, que es el lugar por donde hoy tendrían que empezar a sacar gente. El lugar donde está uno de los campos de refugiados es la frontera y la única puerta, digamos, que no tiene contacto con Israel, sino que está en contacto con Egipto, que es Rafah. Y ese cruce de Rafah que nos decía Gaby también, que está cerrado en este momento, pero que puede manejarse como uno de los puntos donde podrían evacuar a los civiles. A tener en cuenta también lo que desde hace algunos días venían diciendo, que desde Egipto tampoco querían abrir esa puerta o ese cruce de Rafah, que es uno de los puntos, como decíamos, que no tiene contacto con Israel. Los otros puntos son el cruce de Erez, esto estamos hablando al norte de la Franja de Gaza, y el de Kerem Shalom, también muy cerquita de Rafah, que ese sí tiene contacto con Israel
y que no está abierto tampoco. Tenemos algunos mapas, cuando quieran los compartimos para poder entender y ver de lo que estamos hablando. Dale, te doy y voy a Gaby Ostrovsky y hago el primer paréntesis para ir a la política local. Completa la oferta. Para ir viendo, más sencillo, para ir entendiendo, ya conocemos después de tanto tiempo para entender lo que está marcando Fer como un lugar fundamental, repetimos, en el límite fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, ¿no? Bien. Esto que se llama Rafah, no sé cómo se pronuncia. Sí. Rafah. Y es ese cruce que estamos viendo que tiene contacto con la frontera con Egipto. El otro punto que vemos es el de Kerem Shalom, que ese sí tiene contacto con Israel. Bueno, esos son los dos puntos al sur de la Franja de Gaza, donde podría darse esta evacuación de civiles. Sí, mirá, hablando de civiles, dame una imagen que producción me ofrece para ver lo que es. Mirá, todo esto que se está dando, ¿sí? Es lo que un poco nos planteaba un poco Melissa, Lili, vos tenés una información de Naciones Unidas. ONU, ¿Qué hacer con la población civil? Claro. ¿Qué hacer con la población concentrada, Melissa, en un territorio que incluso es muy chico y hay mucha gente? Se le llama la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, la Franja de Gaza. Es un lugar muy chiquitito con más de 2 millones de personas viviendo completamente hacinadas. Y ustedes mostraban el sistema de túneles. Eso hace que justamente cuando vemos a Israel bombardear a la Franja de Gaza, las primeras víctimas obviamente son las civiles. Yo no estoy de acuerdo con categorizar esto como un enfrentamiento entre Israel y Hamás. Porque Israel está bombardeando la Franja de Gaza, hay miles de civiles muertos, niños, cuyas vidas valen igual, exactamente igual que las vidas de los niños que vemos en Israel. Y para responderle al corresponsal de ustedes que hablaba más temprano, parece que también todos nos agitamos un poco y este debate parece en blanco y negro, porque yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice y son certeras, digamos. El bloqueo de Gaza es un bloqueo. Anteriormente, eso no significa que haya un montón de población en Gaza que tiene permisos para entrar y salir, porque es mano de obra barata en Israel, pero, perdón, básicamente. ¿Hoy qué pasa si vos vivís en Gaza? Sí. ¿Vos podés pasar del lado israelí? No cualquiera. Hay personas, hay un sistema de permisos determinado por las autoridades israelíes para que también haya gente en Gaza que pueda trabajar en Israel. Y eso le sirve a ambas economías. O sea, hay recurso humano cruzado, Ilan. Sí. ¿Vos ahí coincidís? Sí, ahí por lo menos se calculan unas 20.000 personas que de la Franja de Gaza hacia Israel cruzaban todos los días. Lo cual es un buen gesto, Facundo, porque habla que claramente hay una gran parte de la población gazatí que entiende que se puede convivir y que se puede trabajar en conjunto con la gente local de Israel. Ahora, permíteme decirte algo, Facundo. ¿Qué cantidad de gente dijiste recién? Por lo menos se calculan unas 20.000 personas. ¿Por día? Por día que cruzaban. Que vos llegás a la frontera, a los famosos muros que hay, y que llegás, estás en una lista. Tenés un permiso. Se supone que hay gazatíes trabajando del lado de Israel y hay, digamos, ciudadanos israelíes que pasan para... No es el caso. Sí pasan camiones con de todo para la Franja de Gaza previamente chequeado, porque todo hay que chequear cuando se ingresa a la Franja de Gaza por una cuestión de que puede ser utilizado para el mal. Y cuando digo esto es que cierta cantidad de azúcar con cierta cantidad de producto puede llegar a generar una efervescencia que puede llegar a generar un cohete. Acá me parece que todos coincidimos con miradas incluso, no sé, disonantes, por utilizar una palabra, en que acá lo que hay que condenar es el terrorismo absoluto de un grupo, por supuesto que atacó de una manera muy cruel y muy salvaje. Y también hay que decir que evidentemente hay un fracaso muy contundente por parte de Israel, por lo menos en cuestiones de inteligencia, en cuestiones preventivas. Es decir, hace 50 años que fue Yom Kippur y evidentemente las cosas no se están solucionando. No se están solucionando por lo menos de esta manera. Lo escucho un minuto a Gaby Ostrovsky. Gaby. Pacu, déjame agregar un poco lo que decía Ilan, lo que decía Fer también, e incluso lo que decía Melissa. Si la ayuda humanitaria no está llegando más allá del papel de la ONU, también es porque esa ayuda humanitaria tiene que entrar por el paso de Kerem Shalom. Fer hablaba de 2 pasos, el de Erez y el de Kerem Shalom. El de Erez es un paso peatonal por el que entran las 22.000 personas por día, y el de Kerem Shalom es un paso al sur de la franja, totalmente vehicular, y es por donde entran y salen los camiones. Si hoy no está pudiendo entrar ayuda humanitaria vía Kerem Shalom, es básicamente no porque Israel lo cerró, más allá de que Israel tenga cerrado, como cualquier país que cierra su frontera cuando está en conflicto con otro, más allá de eso, es porque Hamás, el día sábado, bombardeó también Kerem Shalom y rompió la mitad, destruyó la mitad del paso fronterizo. O sea, es imposible también que ahora entre porque está inhabilitado Kerem Shalom. No se puede. Lo que está haciendo... Entonces,
lo que está haciendo ONU ahora, que era lo que quería aportarte, primero que dicen que el suministro de agua está abriéndose en estos momentos en el sur. De Israel a Gaza, exactamente, no está cerrado, se acaba de abrir, esto garantizado por la ONU. Y la ONU lo que está pidiendo... ¿Y la luz? No ¿La electricidad? Porque era otro tema puntual. Ahí ¿sí? ya no en sé, el sur, es el sí, tema del agua. En el sur se está hablando de dar electricidad como un mensaje también pidiéndole a la población del norte de Gaza City que vaya hacia la ciudad de Khan Yunis, porque saben que ahí no van a bombardear, entendiendo para que los civiles se puedan ir y puedan llegar al sur, una ciudad, o sea, un lugar un poco más tranquilo de este momento. Un minutito. ¿Qué tenés, Pablo, ahí? No, Pablo tiene conectada, vuelvo a explicarlo, la gente que nos ve a la tarde lo sabe, tiene conectada la misma aplicación que tiene Gaby, con lo cual permanentemente hay un sonido de sirena, eso nos permite a nosotros establecer bien qué es lo que está sucediendo según geolocalizarlo, claro, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene Pablo es todo Israel, o toda la zona, si se quiere. Entonces, lo que nos decía Gaby es que gente que vive en Tel Aviv tiene, por ejemplo, solo las alertas que son cerca de su zona. Por eso es que tal vez sonó suena acá, claro, suena acá, no suena en el de Gaby. ¿Y dónde sonó? Estamos en... Porque Gaby lo tiene geolocalizado en Tel Aviv, ¿correcto? Claro. La otra vez sonó al mismo tiempo a Daniela, creo que fue. Todo es en la zona cercana a la Franja de Gaza. Estamos hablando de... Claro. El sur está siendo bombardeado todo el tiempo. El sur está siendo bombardeado todo el tiempo. Sí. ¿Cómo se vive, Diego? Con una aplicación en el teléfono que todo el tiempo te dispara... y quizá no sea la palabra más adecuada, pero te arroja todo el tiempo una alarma. Digo, debe ser enloquecedor la vida. Facundo, uno nunca se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, cada alarma nueva te vuelve a poner en la situación de que tu vida está en peligro. Y no solamente tu vida está en peligro, sino la vida de tus seres queridos, ¿no? Es decir, porque, digo, a medida que nosotros mostramos estas situaciones, ¿no? Aquellos que perdieron a familiares se vuelven a revictimizar, no pueden elaborar este duelo, ¿no? Es decir, hay una autora que habla no de terrorismo, sino de horrorismo, ¿no? Es decir, el horror que le provoca, ¿no? Esta situación, sobre todo a población civil, ¿no? Es decir, que la población civil estaba ahí viviendo su vida normal. Algo que nosotros también vivimos en carne propia es justamente que hoy no se sabe, muchos de estos rehenes están desaparecidos. Entonces, bueno, el capítulo de los rehenes es un capítulo para abordar. Si ustedes me esperan, yo voy a hacer un paréntesis porque el otro tema eje del programa pasa por la campaña. Winocour, te pido que me ordenes en 2, 3 títulos qué es lo que está pasando esta semana. Lo dejo a Gaby, a Ostrovsky, mínimamente ordenarse. Ya vuelvo con Melissa, con Ilan. Yo les agradezco a todos que tengamos ganas de escucharnos, que me parece que es lo más importante, aún con miradas distintas. Me parece que eso es lo más importante, nos va a enriquecer a todos y es un pequeño deseo que uno tiene que esto termine pronto, con la mirada puesta obviamente en las poblaciones civiles y aportando obviamente la mirada y el sentir de cada uno. Ya vuelvo, esto sigue sonando, ¿no? Sigue sonando, sí. Bueno, esperamos un poquitito, Pablo. Ya vuelvo a Israel con Gaby Ostrovsky, ya vuelvo con Melissa, con Ilan, con Fer, con más información en la tarde de A24. Bueno, tramo final de la campaña. 7 días quedan para la elección, este domingo se vota, son las elecciones generales y se termina por lo menos una parte de la historia. Se va a saber si hay balotaje o no y entre quiénes en caso de que haya. Con 5 candidatos, 3 de los cuales tienen chances ciertas de meterse en el balotaje. Estamos hablando de Javier Milei, que encabeza hoy todas las encuestas con amplia diferencia. Se entusiasman en los equipos de Javier Milei de un crecimiento en la última semana que les permita zafar del balotaje. Por otro lado, Sergio Massa, que lo que busca es, ellos ya se sienten adentro del balotaje, lo que buscan es achicar la diferencia. Tienen miedo de que quede una diferencia de 8 puntos, por ejemplo, con Milei. Bueno, eso sería una diferencia difícil de remontar, pero creen que si quedan a 2, 3 puntos, hay chance de que el oficialismo, Unión por la Patria, sobreviva en una segunda vuelta y logre dar vuelta a una elección que viene muy adversa. Y en tercer punto, Patricia Bullrich, que hoy viene remando desde atrás. Sumó a Rodríguez Larreta en los últimos días a su campaña, va a ser el jefe de gabinete de ella en caso de que gane la elección. Y el desafío es recuperar los votos de Larreta por un lado y recuperar lo que ellos sienten que son 3 puntos que perdió Juntos por el Cambio, que son de votantes típicos de ellos y que pueden recuperarlos y de esa manera llegar a la segunda. Espérame ahí. Julián, ¿qué estás viendo? Ahora me hablas de lo
de puntual de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué campaña estás viendo? Sí, esto, ¿no? Hablábamos recién de la guerra, la situación de conflicto que tiene el mundo y cuando vos ves las propuestas de Milei y Bullrich, son propuestas destructivas, ¿no? Milei plantea la motosierra y quemar el Banco Central y Bullrich destruir a su adversario político. Nosotros, en cambio, con Sergio Massa estamos planteando una propuesta muy distinta. Somos los únicos que hablamos de industria, hablamos de trabajo, hablamos de generación de empleo, hablamos de levantar la mirada y reconstruir nuestra patria, ¿no? Nuestro país. Y me parece que hay una diferencia muy sustancial y es muy importante estos momentos, este fin de semana largo, de viernes, de lunes, para que los argentinos reflexionen sobre la decisión que es muy, pero muy importante, vamos a tomar el fin de semana que viene. ¿Que puede ser una elección histórica? Bueno, claramente estamos en un momento de crisis muy profunda, muy similar ahí al 2001, un momento donde todo está nuevamente en discusión. Este país en tercios, sí, ¿no? Porque ya era angustiante, y lo sigue siendo, vivir en un país de grieta, donde o es blanco o es negro. Ahora es blanco, negro, sí. Blanco, negro. O sea, digo, hablás del fin de semana, Julián, para la gente es un presente enloquecedor. El nivel de inseguridad que hay, la inflación que hay, los hechos de corrupción, como fue en su momento el tema de Insaurralde, que todavía hay coletazos, o el escándalo chocolate en la legislatura. Digo, todo el mundo quiere vivir en un país un poco más normal, ¿no? Sí. O lo de Melconian, ¿no? Digo, de punta a punta es esto. Lamentablemente, claro, llegamos a una elección con un nivel de conflictividad muy alto y por eso hay que ser muy cuidadoso en las palabras que uno usa, en cómo hacer para saltar esa grieta y crear un gobierno de unidad, que es lo que planteó Sergio Massa, ¿no? Un gobierno de unidad nacional. ¿Qué significa sumar sectores? Por supuesto. Cualquiera. De punta a punta. ¿Se pueden sumar libertarios también? ¿Se pueden sumar gente del PRO? Todos los que quieran a nuestro país, a la Argentina, a la celeste y blanca, la tengan realmente en su conciencia y en su corazón, tienen que ser parte del próximo gobierno. Digo, tenemos que terminar con esta división que existe hoy en los argentinos. Realmente tenemos que definir de forma bien clara qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales, con Vaca Muerta, con nuestros recursos hídricos, ¿no? Con el agua dulce que tenemos, con nuestros recursos alimenticios. Argentina está en condiciones, en una situación de guerra, como se vive en el mundo, de salir adelante y salir con mucha fuerza y mucha potencia. Pero tenemos que tener un programa común. No puede ser que estemos discutiendo nuevamente los 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Sí, parecían discusiones. Saldada, vos vas como candidato a intendente en Lanús. Se habló mucho en la previa de las PASO de Lanús. Recuerdo el crimen de Morena. Es un territorio caliente. El conurbano está muy complicado en materia de inseguridad. Bueno, en Lanús es terrible la cantidad de delitos, la tasa es la más alta de todo el conurbano. Hay 25.000 robos denunciados al año, unos 75.000, 80.000. Esta filmina que están poniendo en imágenes es la vía de ingreso y egreso de cuando se roban autos en Lanús. Se roban aproximadamente 700, 800 autos por año. Y si la pueden mostrar, estas son las... ¿800 autos por año? Por año, sí. ¿Y dónde van a parar? Bueno, en general a desarmaderos de la capital federal. ¿Sí? Y también la roban en Lanús, cortan en Capital Federal. Exactamente, sí. Y también, bueno, donde se ingresa, Lanús es un colador. Avellaneda acaba de inaugurar un anillo digital. Nosotros estamos pidiendo hace muchos años a Kravetz, a Grindetti, a este gobierno que tenemos en Lanús, que es un gobierno de la Capital Federal, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Kravetz es una persona que hizo toda su vida política en la Capital Federal, vive en la Capital Federal, no tiene los problemas que tenemos los vecinos de Lanús y sin embargo nos gobiernan desde allá. Es lamentable, pero es así. Lanús se volvió una ciudad dormitorio y galpón de la Capital Federal y por eso estas consecuencias delictivas, ¿no? Mirá las vías de ingreso y egreso. Nosotros mirá, acá con 250 millones de pesos compras un software con detector de patente y pones en todas estas vías de ingreso y egreso. Sí, el software más las cámaras. Todo para... 250 millones de pesos. ¿Sí? 15 detectores de patente más 10 más en los puntos calientes. Y eso no lo tiene hoy el municipio. No lo tiene y sin embargo sí gasta 500 millones de pesos en pauta en medio de comunicación para que no salga la palabra Lanús en los hechos de inseguridad. A ver, Pablo. Julián, el tema de inseguridad es un tema que siempre le fue muy difícil al Frente de Todos, Unión por la Patria, al peronismo en general, por lo menos en los últimos años.
¿Por qué en esta instancia sería distinto a lo que pasó en los últimos 20 años, donde, insisto, el kirchnerismo no le puso foco al tema de la inseguridad? No, difícil es la problemática, para nosotros no es difícil. En mi caso yo soy especialista en esta temática, fui viceministro de Justicia, tengo un doctorado en el tema. Básicamente lo que sucede en Lanús es abandono y desidia, ¿no? Vos pensá que en todos los colegios, Morena no estaba yendo caminando al colegio, ¿no? Tenés una parada de colectivos. Y en la parada de colectivos le roban a todos los vecinos de Lanús todos los días. La pregunta es, ¿cuántas paradas de colectivos tenemos en Lanús? 200 paradas de colectivos. ¿Cuánto vale poner un domo? 1 millón de pesos. Poniendo 200 domos en todas las paradas de colectivos de Lanús y en todas las vías de ingreso todavía no llegás a los 500 millones de pesos que ellos gastan en pauta para que no aparezca la palabra seguridad. Puede ser un tema para ellos, el cual se jactan, pero la verdad que el resultado que tenemos en Lanús es un resultado por Kravitz y por Grindetti absolutamente ineficiente. Y es hasta cínico el planteo. Vos pensás, Grindetti le plantea a Kicillof abandono de la gestión. Cuando Grindetti dejó de gestionar en Lanús porque se fue a Independiente y a ser candidato a gobernador. O sea, plantean una agenda como propia que en realidad la resuelven con espejito de colores. ¿Hasta qué punto hay la discusión eterna, Julián, hasta qué punto la seguridad le corresponde a la provincia o al municipio o tiene que haber una tarea? Y vuelvo con el tema de la grieta. Si la grieta va a impedir que la provincia coordine con el municipio... Tiene que haber una definición política común, no tengo ninguna duda que hay que alinear. No la hay hoy. Hay que alinear, no la hay, pero sobre todo... No hay diálogo entre Grindetti o Kravitz y hay de un lado y no del otro. Kicillof le dio el bono para pagar los salarios municipales y Kravitz dice que no le giraron la plata. Kicillof le dio 1000 cuadras de asfalto y Kravitz dice que no tienen plata para gestionar. O sea, hay una voluntad. AISA invirtió en Lanús 30.000 millones de pesos, medio presupuesto anual. Entonces, el gobierno nacional y el gobierno provincial realiza transformaciones constantes de un distrito. Por ejemplo, la clínica Estrada en el Remedio de Escalada estaba abandonada y hoy es una clínica para los jubilados y las jubiladas recuperada por el Estado. Entonces, hay mucha inversión, pero hay mucha desidia de un gobierno municipal que le interesa mucho el centro de Lanús, donde ahí sí hay un gran desarrollo inmobiliario, pero el 90% del distrito está en abandono, que ni pediatra para atender a nuestros nenes. 500 basurales a cielo abierto. Estamos hablando de mucha desidia y mucho abandono por parte de muchos años dentro del gobierno municipal. Julián, más allá de tu campaña sí, municipal, hay un contexto nacional. Y un contexto nacional de mucha crisis, incluso la última semana, con una inflación récord, dólar llegando a su propio techo. ¿Cómo se inserta una campaña municipal en este contexto económico del país? Bueno, cuando discutimos los modelos de país, un modelo industrial, también estamos discutiendo el modelo de ciudad. Esto que decía al principio, desde la capital federal pensaron a Lanús como una ciudad de logística y distribución, por su cercanía a la General Paz, a la Buenos Aires La Plata. Entonces, donde había industrias, hoy hay galpones de almacenamiento de mercadería y no hay fuente de trabajo. Así se inserta. Nosotros necesitamos un presidente que piense en industrializar la Argentina para que Lanús deje de tener galpones y vuelvan las fábricas, porque eso es lo central que permitía al vecino de Lanús tener una vida de barrio, trabajar cerca de su casa y poder sacar la sillita a la puerta de la casa a tomar mate. ¿Qué pasó con esas industrias? Bueno, la mayoría de las industrias se fueron al Almirante Brown, ¿sí? Lanús quedaron todas... Porque no hubo ninguna promoción, ningún incentivo para que se queden. Quedaron todas las de logística y distribución. Logística y distribución de Arcor, de Andreani, de PepsiCo. Un parque industrial que es de transporte pesado. Entonces ingresan y salen centenas de camiones todos los días que un distrito con la napa pegada al piso hace que todas nuestras calles estén rotas. Bien. Julián, te agradecemos. Gracias, Facundo. Qué raro, no hiciste campaña con tu nombre y apellido. Julián Álvarez. Julián Álvarez, ¿no? Que hubiera... ¿De qué cuadro es Julián Álvarez? De Talleres de Escalada y 6 menos cuarto jugamos por el ascenso al Nacional B. Perdón, pregunta a Winocuri y yo le respondo de River. Claro, no, te estabas refiriendo a él. Sí, por supuesto. Talleres de Escalada. ¿Único club o sos hincha? No, yo soy hincha de Talleres, que hoy quizás pero vamos, dale, empezar a Nacional. Mirá cómo salta. No se quiere pelear con los vecinos de River ni con los de Boca, pero o de Independiente. O Banfield. En Lanús tenemos el Club Lanús, que es uno de los clubes sociales más importantes de la Argentina, el Porvenir. El 4 de noviembre, ¿quién querés que gane? No, quiero que gane Boca. Quiero que gane Boca, como no voy a ganar Boca, será campeón de la Libertadores. Como todos. Por supuesto. ¿No? Bueno, está bien. Julián, gracias. Gracias por haber venido. 15 y 11 de la tarde. Vuelvo con Gabriel Ostrovsky. Vuelvo a las imágenes de la guerra. 27 grados 8 la temperatura. Un día prácticamente de verano en la ciudad de Buenos Aires.
con estas imágenes permanentes que llegan, con nuevos ataques aéreos A-24, con Gabriel Ostrotsky en Israel. Gaby. Facu, seguimos acá desde Israel. Información para que también podamos recalcar un poco lo que está pasando, no solamente en la parte de la Franja de Gaza, sino en todo el resto del territorio israelí, en todo el resto también de Cisjordania. Las fronteras con Cisjordania, te puedo dar la información chequeada, no están cerradas, no estuvieron cerradas en la última semana. El paso, como siempre, los palestinos que viven en Cisjordania, con permiso de ingreso, por supuesto, pueden ingresar. Los israelíes, generalmente no, yo no puedo ingresar hacia la Cisjordania, como tampoco lo puedo hacer hacia la Franja de Gaza, pero siempre estuvieron abiertos. Melissa, te escucho a vos, dale. Sí, no, digamos, no sé cuáles serán las fuentes. Yo en el momento en el que estaba ahí, era la información que estaba ahí. Los medios que estaban cubriendo ahí también estaban hablando de cómo eso estaba cerrado. Incluso el transporte público desde Ramallah en Cisjordania, que es el que atraviesa esos checkpoints para salir de Cisjordania, no estaban operando por el cierre, digamos, de esos cruces. De todas maneras, más allá de esa parte, me interesa volver 2 segundos a las cosas que se dijeron. Uno, es real la denuncia que se comentaba sobre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos sobre que les habían robado. También es cierto que la UNRWA denunció que Israel bombardeó y dañó sus instalaciones. Recordemos que también la UNRWA tiene escuelas en Gaza, donde mucha de la gente desplazada... Expliquémosle chicos, qué es la UNRWA a la gente para que poder entenderlo. Es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. O sea, solamente o sea, no interviene en ningún otro conflicto que no sea este. Claro, bueno, la ONU se divide también de acuerdo a los distintos conflictos. Eso era una de las cuestiones que estaba pasando. También se habló de los pasos entre Gaza y Egipto e Israel. Y de cómo, bueno, esta discusión todo el tiempo si abrirlos o no para que pase la ayuda humanitaria. También es cierto, por ejemplo, que, me das un segundo, también es cierto que Israel bombardeó del lado de Gaza el cruce de Rafah, digamos, justamente para disuadir a Egipto de mandar ayuda humanitaria. Claro, eso les iba a preguntar, por el rol de Egipto, en tanto... No, perdón, Facu, perdón. No es cierto, no sé dónde está chequeando la información, no está bueno que entremos en este debate, no es información cierta. Bueno, quizás también puedes cruzar a Gaza, digamos, y ver qué pasa del otro lado. Espera, Melissa, escuchemos. Me encantaría cruzar a Gaza, Melissa, pero no tengo la posibilidad. Son tus autoridades las que no te dejan. Si entro, no salgo. No, pero no empieces. No creo que sea un minuto, espera. No creo que sea la temática. Un minutito, espera. Una cosa sola. Yo lo que les quiero decir es algo a todos. A mí me parece muy interesante que cada uno tenga el tiempo para contar y para decir lo que quiera. Lo que no quiero es entrar en un debate o entrar en una discusión o en un cruce, porque tratemos de ser empáticos con el sufrimiento que se está viviendo en este momento. Lo que menos necesita el mundo en este momento es levantar los tonos. Escuchémonos, cada uno va a tener su tiempo. No es esto un debate, no es que si Gaby dice A, vos tenés que decir B. Cada uno diga lo que quiera. Pero tratemos de no cruzarnos, sobre todo si alguno está hablando, respetemos el tiempo, después me piden y yo le doy a cada uno para escucharnos. Gaby, dale vos, a ver, por favor. Como te decía, Facu, no hay información oficial, tampoco desde Egipto, que haya habido un bombardeo hacia la frontera con Egipto. Básicamente, si hubiese un bombardeo hacia la frontera con Egipto, Egipto rompería relaciones con Israel y muy por el contrario, Egipto apoya a Israel y sale de mediador cada vez que hay un conflicto con Hamas en la Franja de Gaza e incluso también en los diferentes momentos de tensión con la autoridad palestina. Yo estoy muy de acuerdo. Dicho esto, estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que dice Melissa. Yo también estoy a favor de la partición de 2 estados y también estoy de acuerdo con que todos tenemos que poder vivir bien. De hecho, no sé cuánto tiempo estuvo Melissa, no tengo el placer de conocerla personalmente. Yo vivo aquí hace 3 años, no sé cuánto tiempo estuvo ella. Yo le puedo hablar desde mi experiencia de la coexistencia y de la relación que hay entre israelíes y palestinos. No con Hamas. Jamás habla en nombre de Palestina y jamás no es Palestina. Si le quieren hacer una entrevista a Mahmoud Abbas no va a hablar bien de Hamas.
los palestinos no van a hablar bien en las de Hamas, últimas no horas el principal, yo no sé cómo es el sistema de gobierno, es primer ministro de Palestina. Mahmoud Abbas es el presidente. El presidente de la Autoridad presidente de la Autoridad Palestina. Tiene rango presidencial, no es de primer ministro. No, es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Salió a criticar a Hamas. Dijo exactamente, tengo la frase, las políticas y acciones de Hamas no representan al pueblo palestino. Tengo la frase. Totalmente. De hecho, totalmente. Agrego algo, Gabriel, permiso. Sí, perdón, Ilan. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina que encabeza Mahmoud Abbas es el reconocido a nivel mundial por más de 140 naciones en el mundo. Eso incluye también a la Argentina. Claro. Y también Israel. Exacto, también Porque, Israel. a ver, explíquenme algo interesante para poder entenderlo. Está Jordania, Cisjordania y Franja de Gaza, ¿correcto? ¿Son 3 territorios de un mismo gobierno? No. O a ver, explícamelo, Melissa, por favor. Jordania. Claro, Jordania es un estado independiente. Después lo que uno tiene son estos 2 territorios palestinos no reconocidos por todo el mundo como un estado en sí, por lo tanto la entidad de Mahmoud Abbas es también un poco complicada, digamos. Pero de todas maneras, en términos de quién gobierna qué, Hamas, bien lo decían, Hamas no representa a toda Palestina, Hamas está centrado en la Franja de Gaza. Cisjordania es Palestina. Cisjordania es el otro territorio de Palestina. Ahí está Abbas. Ahí está Abbas, en esa entidad, digamos, es donde está la Autoridad Palestina. Pero sí es cierto que no hay... Esto también, digo, influye en el conflicto, influye en cómo llegar a la paz, que es que no hay elecciones desde hace muchísimos años en esa zona. Entonces es muy difícil saber... Pero eso no es culpa de Israel. No, es que no estoy culpando a Israel, pero por eso digo, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, porque también lo que quiero decir... me pedías que te escuchara, yo también te pido que me escuches a mí. Por favor, yo digo, soy cuidadosa con mis palabras, entonces me gustaría que no se las utilice de otra manera que no son. Yo nunca dije que Israel bombardeó la frontera con Gaza, con Egipto, perdón. Fui muy cuidadosa en decir que Israel bombardeó del lado de Gaza donde está ese cruce, donde está el paso, y fue una forma de disuadir que Egipto envíe ayuda humanitaria que se está acumulando, de hecho, en Egipto para ser enviada, porque obviamente Egipto no quiere ni entrar en un conflicto más complicado, digamos, ni que su población ni su gente sea, digamos... Claro, si hoy cuando uno habla de 600.000 palestinos desplazados, ¿a dónde fueron? ¿A Egipto? ¿Hay manera de que...? No. ¿Qué es eso, Vilán? A ver. No, es que se fueron al sur de la Franja de Gaza. Desplazados a la dentro ciudad del mismo territorio. Sí, exactamente. Como también hay 60.000 desplazados en Israel, civiles también. Gente que vivía en Ashkelon, Sderot, en toda esa zona, tuvo que ir. Y no solamente eso, sino que 28 aldeas en el norte de Israel, por miedo a lo que pueda llegar a pasar con Hezbollah, también los poblados fueron desplazados. Líbano, internamente, eso. Frontera con Líbano. Frontera con Líbano hacia más el centro de Israel, a modo de resguardo. Sí, más allá del reconocimiento... Sí, dale, Gaby. Perdón, Ferde, déjame, Facu, incorporar una cosa, agregar una cosa a lo que decía Melissa recién, sobre Cisjordania y sobre la Franja de Gaza. La Franja de Gaza debería también estar controlada por el gobierno de Mahmoud Abbas. No lo está, básicamente porque desde el año 2007 jamás controla de facto la Franja de Gaza. No porque entre palestinos se separaron y dijeron... Bueno, Cisjordania lo gobierna Mahmoud Abbas vía Fatah y la Franja de Gaza es de Hamas. No. Toda la autoridad palestina debería estar controlada por... todo Palestina debería estar controlado por la autoridad palestina, por el gobierno de Mahmoud Abbas, pero jamás tiene controlado de facto. Claro, quiere decir... Mahmoud Abbas se supone, es presidente también Gaby, se supone que... Claro, se supone que la autoridad palestina debiera controlar todos los territorios, pero dentro de la franja domina Hamas, con lo cual no reconocen la autoridad palestina. Mahmoud Abbas tiene prohibida la entrada a la Franja de Gaza, desde siempre, desde el año 2007. Melissa. Y es el presidente... de la autoridad palestina. No, sí, es que está comentando los hechos como son, porque de hecho es que de nuevo es un conflicto mucho más complejo que pensar que hay un bando y el otro, ¿no? Claramente la población palestina además tiene un desafío y ese desafío es un desafío para la paz. No tener una representación que el mundo diga, bueno, es y que esa representación sea legítima también al interior del territorio palestino. Lo que sí me gustaría aclarar, o sea, coincido con toda esa data que se ha dado, lo que yo no creo, me parece estrechar un poco las cosas, hablar de coexistencia, cuando la gente de la Franja de Gaza básicamente vive en una jaula. En este momento, cuando hablamos de desplazados, es cierto que, porque de nuevo, víctimas civiles hay de los dos lados. Los desplazados que mencionaba
Existen, Ilan están de los dos lados, por supuesto, y hay población que está en el medio del fuego cruzado, y eso es terrible acá en la China. También hay que recordar que cuando arrancó todo este conflicto, digamos, mucha de la gente que vive en la Franja de Gaza hoy es gente que vivía en ese territorio en Israel y fue desplazada. Digo, me parece que obviamente estamos hablando de un evento que ocurrió este fin de semana, trágico para ambos lados, pero también hay que recordar que desde 1948 se generaron más de 750.000 desplazados palestinos que la ONU reconoce tienen un derecho al retorno. Entonces, digo, esto es simplemente para entender la dimensión del sufrimiento de ambas poblaciones civiles. Está claro, que creo que desde hace años. El mundo está bregando con eso. Yo le puedo asegurar... Gaby, completamos y te doy, Fer, dale. Yo puedo asegurar, creo estar muy seguro en que la mayoría de la población israelí está de acuerdo también con la creación del Estado palestino. Y no me voy a poner en defensa del gobierno israelí porque no es mi tarea tampoco. El gobierno se podrá defender por sí solo sobre sus tareas, cada uno de los gobiernos israelíes y de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que desde que Israel dejó la Franja de Gaza en el año 2005, Ilan, seguramente vos tengas una información similar o más fidedigna, todo el mundo árabe aportó a la Franja de Gaza, no a toda la Palestina, a la Franja de Gaza más de 100 billones de dólares. En el año 2005 el mundo árabe pretendía que Gaza fuera la nueva Dubái en el Mediterráneo, con salida al Mediterráneo. También yo creo que habría que replantearse, así como habría que replantearse cosas respecto a Israel, por supuesto que sí. Yo creo que habría que replantearse qué hizo el mundo árabe con los palestinos de Gaza. Seguro, porque tampoco Egipto quiere, y no empecemos a discutir si bombardeó del lado de afuera o del lado de adentro. Egipto no le abre su frontera a los palestinos de Gaza, no se las abre. Si querés lo discutimos, pero no le bombardeó, pero Egipto no le abre la frontera. Fer, completame vos. No, preguntar, un habitante de Gaza, hace 3 semanas, previo al conflicto, ¿podía salir de Gaza? Algunos sí, otros no. Si tenían un permiso para circular, sí. Pero te quiero decir algo, Fernando, porque es importante aclarar. Se descubrió que parte de la gente que ingresó desde la Franja de Gaza hacia Israel participó en el asedio del 7 de octubre, en esta invasión por parte de Hamas hacia el sur de Israel. Y eso puede ser... Ilan, a ver, ¿se confirmó que? Se confirmó que gente de Hamas que pasó desde la Franja de Gaza el 7 de octubre hacia suelo israelí tenía permiso de trabajar. Esto quiere decir que muchos de ellos eran los que cortaban el pasto, hacían tareas de limpieza en los propios kibutzim, en las aldeas agrícolas del sur, y se estima, lo que se está hablando en esta hora, después que se vio el plan de... Ilan, hay una falla de inteligencia gravísima acá, que alguien va a tener que revisar en algún momento. Planteo esto porque Israel se presentó siempre con un paradigma de seguridad muy particular y ahora hoy pasa a la tarde, esto. Facu, digo, en algún momento... Hoy a la tarde... ¿Cómo, Gaby? Perdón, me se llama el audio y por eso me interrumpo. Hoy a la tarde, el titular del Shin Bet reconoció que la falla era de él, que él era el responsable, seguramente sea el primero en tener que abandonar el puesto en el momento que todo esto pase, porque tampoco se trata de abandonar puestos ahora. Ahora hay que seguir y hay que resolver. Incluso en algún momento, Gaby, se hablará y mucho sobre la figura de Netanyahu, ¿no? De Netanyahu, totalmente. Totalmente. Igualmente queda, por más que llame un gobierno de unidad nacional, y es lógico que en este momento se plantee una cuestión de unidad, bueno, se verá. Seguramente aparecerá una comisión investigadora y se determinará qué falló en términos de prevención de inteligencia, ¿no? Sí, seguramente que así sea, y lo más probable, Facundo, es que era un gobierno que ya venía debilitado políticamente de cierta manera y que queda aún más golpeado a futuro. Pero esto lo que se va a chequear seguramente es cuando se termine lo que está sucediendo en este momento en el conflicto con Hamas en la Franja de Gaza. ¿Me esperan un minuto? Sí, quédate, Gaby. Vuelvo ya con el licenciado Quindimil para hablar del trauma de la guerra. Está Melissa Trad, que es argentina, colega de San Juan. ¿Sos sanjuanina? Sí, soy sanjuanina. ¿Pero estás viviendo allá en San Juan? Sí, trabajo como corresponsal, así que voy y vengo. Sí. Pero voy a ir a votar, eso sí. Bueno, está muy bien. Ya volvemos, hago una breve pausa, ¿sí? Y ya venimos con más noticiero. No se vayan. 15:32, ya vuelvo con Gabriela Ostrovsky a Tel Aviv, a la noche de Tel Aviv. Está Ilan
Basti, que es analista internacional. Está nuestra colega Melissa Trat, que acaba de venir de la zona. Está el licenciado Diego Quindimil, por supuesto, y está Gaby Astrovsky allí en Tel Aviv. Gaby, te escuchamos. Paco, una cosa que me había quedado sobre lo que hablábamos antes con Melissa. Sí, hay coexistencia y es importante que hablemos de la coexistencia. Y hay coexistencia entre Israel y la autoridad palestina, el gobierno de Mahmoud Abbas y toda la zona de Cisjordania. No así con Gaza, pero no porque no se quiera tener con Gaza. No hay con Gaza porque Gaza es Hamás. Hoy Gaza es Hamás. Ojalá se hubiera podido volver a la coexistencia, pero sí hay relación entre un gobierno y otro. Sí hay relación entre la población de Israel y la población de Palestina. Sí hay relación, sí hay cooperación, sí hay coexistencia, sí hay trabajo en conjunto, sí hay comercio. También hay tensión y también hay muchas cosas que arreglar y también hay muchas cosas que solucionar, obvio. Pero no se puede comparar la relación. A eso voy yo cuando digo que no podemos hablar de que lo que está pasando ahora en Gaza tiene que ver con Palestina en sí, porque jamás se está adueñando de la causa palestina. Si jamás no se adueñara, seguramente podríamos hablar también de la causa palestina. Es otra charla, es otro momento, es otra discusión que se tiene que seguir dando. Seguro. Es un tema que tiene que resolverse a nivel mundial, porque en definitiva lleva 75 años de pelea. Pero lo que está pasando hoy, Israel no está atacando Gaza porque quiere atacar a la población palestina o porque quiere seguir el conflicto con los palestinos. Lo dijeron ustedes, Mahmoud Abbas se manifestó en contra de Hamás. Israel está atacando a Gaza, a Hamás, en represalia al ataque sorpresivo que hizo hace una semana, hace 10 días, cuando entró a secuestrar, a matar, a violar una cantidad indiscriminada de gente. Digo, creo que eso es lo que tiene que quedar claro también. ¿Querés responder algo, Melissa? Sí, me parece que un poco quizá estamos hablando de lo mismo, pero las palabras que usamos son bastante importantes. Yo no creo que haya coexistencia, creo que lo que hay es una coordinación establecida por los acuerdos de Oslo, dentro de la cual una población que vive bajo ocupación coordina con la fuerza que ocupa. Eso es lo que ocurre. Eso no significa que haya una coexistencia. Por supuesto que sí es verdad que la población, digamos, se encuentra en distintos puntos, eso existe. Y les quiero contar algo para bajar un poco toda la parte horrible de este conflicto. Yo 3 días antes de que esto sucediera, de este ataque, fui a un encuentro en Jerusalén entre madres israelíes y madres palestinas. Mujeres de ambos lados, que un poco lo que dicen es, bueno, más allá de la ideología y más allá del conflicto, lo que queremos es que dejen de matar a nuestros hijos. Y eso es muy conmovedor y existe, y es súper triste que en este momento nos tengamos que enfocar en los extremos del gobierno, digamos, de extrema derecha israelí y del grupo de Hamás después del ataque horrible. Pero eso se llama coexistencia. ¿Cómo? Pero eso se llama coexistencia. Eso es divino. No es una coexistencia. Hay una población que vive bajo ocupación, digamos. No, pará. No, pero Gaby se refiere, por supuesto. Se refiere a la coexistencia de esas madres, Gaby, ¿no? Claro, es un intento de grupos. Hay coexistencia en la población. Yo trabajo con gente árabe, con árabes israelíes, y trabajo con gente que vive en Palestina también. Digo, los veo todos los días de mi vida, ¿eh? Pero son mano de obra barata. No son mano de obra barata. Eso no es coexistencia en paz con igualdad de oportunidades. Melissa, eso es mano de obra barata. No es mano de obra barata. Hay barata y hay cara. No, después también tenés ciudadanos. Hay profesionales. Tenés árabes israelíes con ciudadanía israelí. Y tenés palestinos que trabajan en Israel y que son médicos y que son empresarios y que son arquitectos y que también tienen mano de obra barata, es verdad. Hay de todo. Claro. Pero no podemos hablar solamente de la mano de obra barata. Porque si no estás reduciendo a esa población solamente a una parte del cuento. Espérenme, el cirujano que operó a mi hijo cuando yo llegué al país es palestino. Están mucho más de acuerdo de lo que a veces eso quiero decir. Parece en la discusión. Yo, por supuesto, les agradezco. Bueno, Gaby es nuestra familia prácticamente, pero a ustedes que vengan, que se sienten acá, que expresen. Hablábamos recién en la pausa con Fer que si hay una parte positiva que no la tiene, todo este desastre que el mundo está viviendo, es descubrir un montón de gente joven, como son ustedes, que saben muchísimo de un tema muy complejo y que han estudiado, que se han preparado, que se han formado
y que lamentablemente los tengamos que conocer en estas circunstancias. Eso es ese es un déficit seguramente del formato nuestro y de los medios en general. No sé, Diego, ¿qué mirada tenés de esto, no? No, a ver, a mí me parece que la palabra es fundamental en este momento en donde se pasó de la tensión a la disrupción. La disrupción viene de algo que se rompe. Es bueno que podamos dialogar, ¿no? Esto no es dos partidos de fútbol en donde uno tiene que tomar un bando y el otro, sino que tenemos que apostar a que acá haya paz. Digo, somos más los que queremos la paz que los que queremos la guerra, y me parece que, insisto, el diálogo, ¿no?, es lo único que nos puede abrir el camino para ir más allá de estas escenas de terror que estuvimos viendo. Si no nos queda la palabra, ¿qué nos queda, no? Exactamente. Si no nos queda la posibilidad de encontrarnos y conversar. Esto que contaba Melissa recién, madres que coexistiendo o no importa la palabra que utilicemos, es importante, por supuesto, la palabra, pero Gaby lo destacaba también, que se dé justamente ese encuentro. Después habrá cosas seguramente para pensar y para seguir discutiendo, pero a mí me parece importante, yo trato siempre de hacer el esfuerzo en los espacios en los que estoy, de que se dé esto, de que se pueda, que nos podamos escuchar, que podamos discutir, que podamos debatir, aún con disidencias, con diferencias, pero escuchándonos. Ilan, vos, dale. Sí, me parece, Facundo, importante remarcar esto, porque el nivel de coordinación que existe entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno de Israel lleva a que todos los meses, por ejemplo, el gobierno israelí recauda impuestos en la zona, porque esto está consensuado desde Oslo 1993, en la zona de Cisjordania, y eso se lo devuelve íntegramente a la Autoridad Nacional Palestina para que Mahmoud Abbas haga lo que quiera con esa plata. El problema de estos días que estamos viendo, Facundo, y acá no se puede equiparar a Hamás con el gobierno de Israel. Acá estamos hablando que Hamás dice representar de cierta manera a los palestinos y que quiere hacer un Estado palestino sobre Israel, completa, lisa y llanamente, y no tienen miedo de ocultarlo como lo hicieron desde el momento de su creación. Mientras que del otro lado, lo pudimos ver en su máximo esplendor en el año 1993, en los acuerdos de Oslo, donde se llegó a un entendimiento sobre cómo se iba a resolver este conflicto que llevaba mucho tiempo y que lleva mucho tiempo, y que lamentablemente este tipo de hechos que suceden desde la Franja de Gaza con Hamás en el gobierno dinamitan los acercamientos y los puentes que pueden haber entre el costado palestino y el costado israelí. Y lo más doloroso, no lo más doloroso, pero me parece que es muy representativo, la gente del sur, la gente que vive en los kibutzim, en las aldeas en el sur, suele ser gente que está a favor, es mucho más cercana a una ideología de acercamiento con los palestinos, incluso en la Franja de Gaza. Sí, esa misma gente que está secuestrada. Si no vivirían ahí, ¿no? Exacto. Es gente que está que fue o asesinada, o que está secuestrada, o que está desaparecida. En este momento, vuelvo a remarcar esto, Facundo, se sabe de 400 desaparecidos y al menos 199 personas que están en manos del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Bueno, a ver, me quedo con Gaby un minutito, ¿sí? Para preguntarte, Gaby, ¿cómo estás? Y ahí seguramente Fer tiene algo para consultarte, pero ¿cómo estás? Dijiste día número 11 de este conflicto, ¿correcto? Ya perdí la cuenta. ¿10? No, jornada 10. Jornada 10 que terminamos, exactamente. Bien. 10, ¿no? Sí, jornada número 10. Vos, ¿sabes qué? Me quedo, para decirte cómo estoy, Facu, me quedo con algo que decía recién, que explicaba recién Ilan y que decías vos en el bloque anterior. Yo no recuerdo en otros conflictos con Hamás, entre Israel y Hamás, he vivido el anterior en mayo de 2021, sí. No recuerdo que, tal vez recuerdo mal, pero no recuerdo que la autoridad palestina se haya manifestado en contra de Hamás. Y de alguna manera, cada vez que hay un conflicto entre Israel y Hamás, ese conflicto de alguna manera entorpece o ralentiza cualquier proceso de paz o de coexistencia o de cooperación o de coordinación o de la palabra que querramos ponerle entre Israel y la autoridad palestina. Tal vez el hecho de que esta vez Mahmoud Abbas se haya manifestado en contra de Hamás y haya dicho que Hamás no representa los intereses de la autoridad palestina, de alguna manera podría leerse como un vuelco en la historia. Digo, tal vez esto no sea una vez más en la historia, en los hechos históricos, y esto, buscándole el lado positivo, como vos decías, Facu, sirva para que las cosas empiecen a cambiar de alguna manera en la historia de fondo, que en definitiva sí, como bien decía Melissa antes,
es la historia entre Israel y Palestina. Apenas comenzado el conflicto, después de lo que fue ese 7 de octubre, habíamos visto un mapa de los países vecinos y cuál era la posición de los países vecinos. Cierto. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha habido alguna manifestación desde Siria, de Irán? No más de lo que conocemos en los últimos días. Irán, a ver, estamos hablando de lo que pasa en Gaza y mientras en Gaza pasa lo que pasa, uno de los líderes de Hamas está en Qatar reunido, o estuvo el fin de semana en Qatar reunido con el canciller iraní. La posición de Irán no cambia y de hecho se acentúa con el correr los tiempos. Perdón, y mientras hablo estoy leyendo que acaba de sonar la sirena en Tel Aviv y en Yafo. Acomodate ahí si querés. Ahora vamos a ver dónde son los ataques. Nosotros estamos bien, estamos perfectos. Porque si no nos acomodamos con un corte que justo teníamos y cuando volvemos nos contás lo que está pasando en ese momento, alertas también. Ilan nos quiere contar algo también de todo lo que tiene que ver con el contexto político y con los países vecinos y cuál fue la manifestación en los últimos tiempos. Lili, si te parece. Sí, dale. Enseguida volvemos, Gaby, y te saludamos. Pero mientras tanto podés ver tus alertas, estar un poquito con tu familia. Y ahora nosotros enseguida volvemos. Gracias. En el noticiero de A24 y estábamos hablando un poquito del tema de los repatriados, ¿no? Cómo aquellos que llegaron ahora ven desde aquí lo que vivieron quizás en carne propia allí en Israel. Por eso, Diego Quindimil, que nos acompaña, ¿cómo podemos aconsejar a esas personas? ¿O cómo se vive, en este caso, de una persona que estuvo en el momento dramático de la invasión a Israel, del ataque, y ahora desde acá, desde casa, verlos de lejos, pero con una psiquis que quizás nos quedó allá, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, los sentimientos pueden ser desde alivio hasta culpa también, ¿no? Es decir, por haber dejado un lugar que muchas de las personas que volvieron eligieron, como recién decía Melissa, hay menores también, ¿no? En la Argentina hay varios grupos de psicólogos que ya se agruparon para brindar contención de modo gratuito, ¿no? Es decir, personas que tienen experiencia en esto, sobre todo después de lo que ha pasado en el atentado de la AMIA, también había grupos de psicólogos y estos grupos de psicólogos, bueno, ahora están preparados para brindar atención a estas personas que necesariamente requieren, ¿no? Es decir, esta contención. Como te decía antes, poder poner en palabras esto que nos pasó, el riesgo de vida, ¿no? Es decir, estar ahí al borde del horror, ¿no? Es decir, el riesgo de muerte. Claro. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por tu reflexión y por la ayuda siempre, porque la psiquis creo que es un elemento importante para poder superar y poder afrontar también estas situaciones. Gracias, Diego. Un placer. Porque despedimos también a nuestro compañero, antes de irnos, ¿no? A ver a nuestro compañero allí en Israel. Gaby, ¿cómo está todo? En este momento recibiste alerta antes de irnos al corte, por eso te pedimos a ver que veas a tu familia, cómo está todo allí en Tel Aviv. Se había escuchado una alerta, gracias Lili y Fer, se había escuchado una alerta, gracias a Dios no era en nuestra zona cercana, por lo cual nosotros no tuvimos que correr hacia el resguardo, pero bueno, es lo que venimos diciendo hace días, uno escucha alerta y por más que no sea, o la ve en el celular, y por más que no sea en el lugar de uno, ya, esto que decía Diego recién, la psiqui ya empieza como a alterarse por el solo hecho del escuche, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Gaby, nos alegramos que esté todo bien por allí. Un beso grande para vos, para tu familia, y nos volvemos a contactar seguramente en cualquier momento, lógicamente. Que descanses un poquito, ¿no? Y que le demos un poco de tregua a todo lo que pasa allí. Gracias, Gaby. Un abrazo enorme. Gracias, Lili. Gracias, Fer. Un abrazo para ustedes. Hasta mañana. Hasta luego. Saludos. Bueno, volvemos, pero un ratito dejamos el tema de la guerra, pero vamos a volver a las novedades políticas, porque lo dijo Facu recién, estamos en esta última semana, queremos saber las novedades. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, última semana de campaña y los medios internacionales también empiezan a reflejar lo que es una elección inédita en la Argentina, porque por primera vez en muchos años de historia puede subir como presidente, puede ganar como presidente un personaje que
es extraño a los partidos tradicionales. Macri ya había sido extraño, pero iba en coalición con el radicalismo. Los medios internacionales empiezan a poner foco sobre esta figura de Javier Milei. Sí. Y mira esta columna del New York Times que habla de Milei, pero desde un foco particular, que tiene que ver con las posiciones de Milei en torno al Papa Francisco y cómo eso puede influir en la elección. Dice el New York Times, lo leo, en 2020 Milei, que se identifica como católico, calificó al Papa Francisco de imbécil y dijo que es el representante del maligno en la tierra. El año pasado Milei dijo que el Papa siempre está parado del lado del mal porque apoya los impuestos y el mes pasado, en una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, Milei dijo que el Papa tiene afinidad por los comunistas asesinos y viola los 10 mandamientos al defender la justicia social. Este es el retrato que hace el New York Times de Milei y se pregunta, ¿son palabras atrevidas para un hombre que intenta ser el presidente de la Argentina, un país donde casi 2 de cada 3 personas se identifican como católicas y donde el Estado es oficialmente católico y el Papa argentino es para muchos un héroe nacional? Bueno, empiezan a mirar los distintos medios del mundo este fenómeno de Milei que en otros países ya se vieron fenómenos similares. Pasó con Trump, pasó con Boris Johnson, pero empiezan a poner el foco y la lupa en lo que es la Argentina. Mientras tanto, la campaña sigue. Patricia Bullrich este fin de semana apareció con 2 anuncios. El primero es que Horacio Rodríguez Larreta, en caso de ella ser electa presidenta, va a ser su jefe de gabinete. Así es, fue el sábado. Fue el sábado. En vivo aquí en A24. Hoy anticipó Patricia Bullrich que en caso de ser presidenta, su ministro de Salud va a ser Fernán Quirós, ministro de Salud durante la pandemia también de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está tratando de mostrar un poco de iniciativa Patricia Bullrich en este tramo final de la campaña. Sergio Massa, por otro lado, estuvo almorzando en Mirta Legrand. Almorzó con Mirta Legrand y, entre otras cosas, habló de algo que va a ser el caballito de batalla para la última semana de la campaña, que es el tema de la inseguridad, donde están leyendo en el equipo de campaña de Massa que es uno de los temas que más preocupa a la gente. A veces descuidado, lo hablábamos recién con Julián Álvarez, descuidado por el peronismo, por el kirchnerismo. Bueno, pero lo cierto que siempre lo decimos, está al tope de la preocupación, economía y seguridad. Te diría inflación, inseguridad. Tal cual. Bueno, esto decía Sergio Massa respecto al tema de inseguridad y además decía, recién contábamos, Patricia Bullrich dice, bueno, mi jefe de gabinete va a ser tal, mi ministro de Seguridad, mi ministro de Economía. Massa, ¿qué plantea? No voy a dar nombres hasta después del 22 de octubre. Escúchalo. Y el otro tema, Mirta, en la lucha contra la inseguridad... Perdón, ¿puedo meter una? ¿Quién sería su ministro de Seguridad? Yo no voy a anunciar cargos ninguno hasta después del 22 de octubre. Pero este FBI sería aparte del Ministerio de Seguridad. El FBI va a ser aparte, independiente, digamos, y con además elegidos de las 4 fuerzas federales, PSA, la élite de las 4 fuerzas federales y independientes. Pero denos alguna primicia, díganos. Claro, o sea, por lo menos los ministros que están, ¿queda alguno? El programa de 1 millón de créditos hipotecarios sobre la base de un acuerdo que hicimos con el sector bancario. Eso lo tengo una gacetilla, ya lo dijiste. Bueno, ahí estaba clarito, sin nombres. Sin nombres. Bueno, hoy a la tarde va a ser su cierre de campaña en Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que va a empezar a hacer una recorrida federal pensando en esta idea de que los puntos que perdió Juntos por el Cambio tienen que ver con 3 distritos fundamentales, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahí creen que es donde pueden recuperar porque sienten que, o estudiaron que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires hicieron una buena elección. Sergio Massa va a tratar de ir a alguna provincia del norte también para cerrar la campaña, para tratar de recuperar ahí los puntos que perdió en lugares donde el peronismo siempre es muy fuerte, pero en esta elección, en las PASO, no le fue demasiado bien. Hay un poquito de gira de campaña de cada uno. Perfecto, Pablo, para despedirnos, entonces gracias, Pablo, pero para despedirnos volvemos al último tema. Nos quedó algo pendiente, Melissa, que incluso nos preguntan algunos oyentes. ¿Cómo te agarró? ¿Qué estabas haciendo exactamente? Bueno, estabas en Cisjordania, ¿no? Yo estaba en Cisjordania. Yo soy periodista, trabajo como corresponsal. Como decíamos, pero cubriendo algo especialmente, ¿fuiste para hacer alguna nota especial? Digo, ¿qué? No, lo que pasa es que, digamos, como decíamos antes, este conflicto no arrancó el fin de semana pasado. Entonces yo estaba ahí cubriendo un poco lo que pasa en esa zona. Y hablando de todo un poco, digamos, hablando también de lo que les contaba recién del encuentro de las madres. Hay muchas cosas, lamentablemente nos encontramos acá cuando ocurren cuestiones horrorosas como el ataque de Hamás a Israel y el bombardeo de Israel a Gaza. Pero hay un montón de gente trabajando asiduamente por la paz. Y un poco mi idea era cubrir eso, escuchar las voces de la gente. Lamentablemente, me parece a mí, vemos una cobertura generalmente muy de un solo lado de la frontera.
Y no porque eso no sea válido, sino porque me parece que las otras voces también necesitan ser escuchadas. Claro. Y bueno, nada, es importante traerlos a la mesa. Es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Justamente. Sí, Nos había quedado pendiente con Ilan lo que habíamos consultado y hablado con Gaby de cómo había sido la postura que había pasado a nivel países limítrofes con lo que ocurrió del 7 de octubre en adelante. Mira, es muy claro. Por un lado, Egipto está tratando de mediar como puede en el medio de la situación, pero hay un actor regional que no puede ser ignorado y es Irán. Irán aparece ya no solamente desde atrás, sino que lo hace también oficialmente, con una reunión que mantuvo el canciller iraní en Qatar con el máximo líder político Ismail Haniyeh de Hamas. O sea, el mayor representante de Hamas, que está fuera de la Franja de Gaza en Qatar, se reunió con el canciller iraní en Qatar y mantuvieron un encuentro para seguir viendo cuáles son las acciones a tomar a futuro. Y una cosita más para agregar. Desde el Líbano, el número 2 de Hezbollah, que se llama Naim Qassem, dijo que ya están preparados en caso de que Israel decida incursionar en Gaza para responder en favor de Hamas. Bueno, importante eso. Me parece que es el título con el que nos quedamos esta tarde y a estar alertos. Primero, antes de hablar con Martín Kandalaf, que ya sigue con nosotros en A24, Ilan, Melissa, muchísimas gracias. Muy interesante estar con ustedes. Martín, ¿qué título nos está dejando Milán? ¿No? Hezbollah que se puede llegar a meter en el conflicto e Israel que está diciendo vamos a la invasión terrestre. Tremendo, ¿qué puede Lili. pasar con esto? De hecho, antes de entrar y además de escuchar a Ilan, leía también lo que había dicho el primer israelí, Netanyahu, que dijo: no lo hagan, no se atrevan a hacerlo, refiriéndose a Irán y Hezbollah para abrir otro frente de guerra. Se entiende, por supuesto, el no lo hagan, no se atrevan a hacerlo, no solamente por una cuestión humanitaria, sino por una cuestión de que para Israel, Ilan, corregime si me equivoco, sería muy complicado poder afrontar dos frentes, uno en el extremo sur, otro en el extremo norte. Sería terrible para el país. Por eso también te agrego cuando hizo una movilización de tropas, o sea, de reservistas en Israel, se hizo una movilización hacia el sur, también hacia el norte, y vuelvo a repetir, una información muy importante del día de hoy es que hubo 28 poblados, 28 aldeas en el norte de Israel que limitan con el sur del Líbano, donde hay presencia de Hezbollah, que fueron desplazados. 28 poblados pequeños que están a 2 kilómetros del límite entre Israel y el Líbano, que fueron movilizados hacia el interior de Israel para evitar si llegan a haber cruces a futuro, que ya están sucediendo. De hecho, ya hay disparos de morteros desde el acuerdo que hace poco hablamos con tanta gente, pero habíamos hablado con el padre de un soldado, ahora vamos a hablar con la madre de un soldado. Digo, estamos en el contexto del Día de la Madre, que fue ayer. La verdad que para una madre mandar a un hijo a la guerra debe ser tremendo. Pero hablábamos con el padre de un soldado que nos decía con cierta tranquilidad, entre comillas, la semana pasada: no, abuelo, él está en el norte. Y en el norte estaba todo más tranquilo porque sabíamos desde acá, Ilan, corregime si me equivoco, Lili, el conflicto estaba en el sur. Ahora ya la tranquilidad no está ni en el sur, por supuesto, ni tampoco en el norte con esta amenaza. Sí, Ilan. Yo lo que te diría, Martín, es que el norte de a poco se empieza a recalentar, y esto también lo leyó no solamente el gobierno israelí, sino que también el gobierno de los Estados Unidos al enviar 2 portaaviones a la zona en un mensaje claro. Ya también lo había dicho Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que aquel que quiera meterse en este conflicto directamente no se lo recomiendan, y por eso vemos 2 portaaviones, uno de los más grandes de Estados Unidos, melodeando la zona. Y te agrego algo más, Martín, es muy probable, según lo que están indicando fuentes en Israel, que el día miércoles Joe Biden esté aterrizando en Israel. Y recordemos algo muy importante, que Joe Biden en este último tiempo no mantiene una muy buena relación con el premier israelí Benjamín Netanyahu. Pero a pesar de eso, el mensaje de Biden sigue siendo contundente. El apoyo de Estados Unidos a Israel es inquebrantable. Es tremendo. Es tremendo. Sé que lo despediste recién, pero ¿me lo prestás a Ilan un ratito? ¿Te puedes quedar unos minutos? Ilan, por favor. Por supuesto. No hay problema. Gracias. No, lo digo porque Lili lo había despedido. Claro, yo lo despedí de mi parte porque termina mi programa, nuestro aire del noticiero de A24. Pero unos minutitos. Se queda con vos, a Melissa. Gracias nuevamente. Muy interesante, una óptica muy especial que nos abre la cabeza
a todos, por supuesto, y como siempre decimos, Martín, porque acá queremos escuchar a todos. Nos quedamos aquí en A24, se quedan con Martín, se quedan con Ilan y con todo el equipo. Gracias, Lili. ¿Quién, cuándo, dónde? Gracias, Lili, querida.